Desde el corazón de la diócesis, conectados con Cristo. El evangelio de este día está tomado de Mateo en el capítulo 13. Este hermoso capítulo nos pone en el contexto de una parábola que el mismo Jesús anuncia a sus discípulos para explicarle a ellos en lo que consiste la verdadera escucha, un aspecto que es fundamental para comprender la palabra de Dios y base de la cultura hebrea. En efecto, el mandamiento principal de la cultura hebrea comienza diciendo Shema Yisrael, escucha Israel. Por lo tanto, a la base está la escucha. Para poder llegar a amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, hay que primero escuchar la voz de Dios, escuchar a Dios. ¿Cómo se escucha a Dios? A través de la oración, a través del diálogo con Él, a través de ese diálogo interior con Él, a través de la oración. Por lo tanto, el Evangelio del día de hoy nos insiste justamente en eso, en escuchar su palabra. A través de la parábola del buen sembrador, Jesús nos explica la importancia de la escucha. De hecho, insiste en qué pasa cuando se escucha o no se escucha la palabra de Dios. Cuando se escucha y se pone en práctica la palabra de Dios, los frutos serán abundantes. Seremos como la tierra buena que recibe la palabra, que la acoge, que la escuche, que la vive. Pero no escuchar la palabra de Dios y no ponerla en práctica nos aleja de Dios, nos convierte en terrenos donde no pueden nacer su palabra, es decir, en terreno pedregoso, en espina, en terrenos duros como los caminos que reciben los pisoteos de los transeúntes. Por eso, a través de este evangelio, Jesús nos está invitando insistentemente a que escuchemos su palabra y la pongamos en práctica. Un segundo mensaje que comunica es acerca del sembrador. El evangelio no dice el nombre del sembrador, ni siquiera dice yo soy el sembrador. Por lo tanto, ese sembrador es anónimo. De tal manera que los discípulos que están escuchando esta parábola se puedan identificar también como sembradores. Y también nosotros, cristianos, tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Cómo estoy sembrando yo la palabra de Dios? ¿Cómo estoy sembrando yo la palabra de Dios? También nosotros debemos ser sembradores. Es decir, comunicar la palabra del Señor a las personas que Él pone en nuestro camino, sin preguntarnos, sin hacer acepción de personas, es decir, sin ponernos a pensar si nos escuchan o no, o si nos hacen caso o si no nos hacen caso. No, lo importante no es observar el terreno, sino sembrar. De hecho, el sembrador no se detiene a decir, ay no, aquí hay rocas, no sembremos. No, él lanza la semilla. Aquí hay espinas, no sembremos. No, eso no le dice. Él lanza la semilla. También nosotros como buenos cristianos debemos lanzar la semilla de la palabra de Dios, es decir, anunciar la palabra a tiempo y a destiempo y a todas las personas que Dios pone en nuestro camino. Solo así lograremos hacer que esa palabra de Dios germine en el corazón de las personas. Así que como mensaje dominical, no le tengamos miedo a comunicar a todos los hermanos la palabra de Dios. Que Dios los bendiga a todos ustedes y que los haga buenos sembradores. Este es un programa desde el Seminario Mayor San Carlos de San Gil.